El diablo a mi puerta. Relato anónimo basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en la colonia López Portillo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde me ocurrió un hecho algo perturbador y siniestro. Tengo 22 años y me gusta mucho tomar y pasarla bien con los amigos. Cierta madrugada estaba rodeado de un ambiente festivo con mis amigos. Ahí estábamos tomando algunas cervezas en un sector de la colonia pegada a una barra del aeropuerto. Serían las 3 de la mañana cuando decidimos irnos a nuestros hogares. Se había acabado el alcohol y ya no teníamos más dinero para comprar cartones. Poco a poco mis amigos empezaron a retirar y me quedé solo con mis pensamientos. Mientras escuchaba música de banda en la bocina tenía la última cerveza en mi mano. Así que decidí disfrutar cada trago que le daba en compañía del cielo nocturno y el silencio de la madrugada. Como ya todo estaba apagado, estaba ayudando a meter las cosas junto con el anfitrión. Luego de despedirme me quedé sentado un momento en la banqueta fumando un cigarrillo, y el silencio sepulcral fue roto por una música de banda que se escuchaba a lo lejos. Se escuchaba bastante estruendosa de hecho, como si se tratara de una gran fiesta. Sin pensar me levanté y me animé a ver de dónde venía. Quizás podría pasar y quedarme y pasarla bien hasta el amanecer. Caminé un buen tramo por el callejón que daba a la avenida y la música se escuchaba más cerca. Frente de mí estaba la salida de aquel callejón oscuro y las luces de los postes iluminaban las aceras. De pronto la sombra de alguien se apareció repentinamente como si cruzara el callejón. Parecía que se iba acercando hasta donde yo estaba. Me puse en alerta y mi cuerpo se tensó porque pensé que era algo malandro. Sin embargo, algo me causó extrañeza. Al acercarse más y verlo un poco más detenidamente de cerca me percaté de que era un joven vestido de negro. Llevaba un gran sombrero y venía escuchando música en el celular. La música que había escuchado fuertemente momentos antes, pero ahora la podía escuchar por lo bajo. Lo miré pero no pude ver su rostro por el ala del sombrero que no me dejaba hacerlo. Al cruzarnos no levantó la mirada del celular, y como cortesía le saludé diciéndole qué onda. El joven no me respondió el saludo y tan solo movió la cabeza. Seguí mi camino y no quise voltear pero sentía su presencia. Caminé un buen tramo hasta un semáforo y tomé un taxi a mi casa, la cual estaba bastante retirada de ese lugar. Al llegar me quedé un rato fuera de mi casa para recuperarme un poco de los influjos del alcohol. Cuando estaba entrando y cerrando la puerta algo me detuvo. Comencé a escuchar la música de banda a lo lejos y me asomé por la ventana, pero no había nadie afuera, ni siquiera un carro. Al entrar en mi habitación mi esposa extrañada me reclamó si venía con algún amigo. Yo le dije que no y ante mi negativa me dijo algo que me dejó helado. Desde antes de que tú llegaras se comenzó a escuchar unas botas y que iban y venían con esa música. Pensé que era algún amigo tuyo esperándote. Extrañado fui a ver quién estaba ahí, pero esta vez me asomé por debajo de la puerta. ¿Cuál sería mi sorpresa que estaba el mismo joven vestido de negro que me encontré en el portillo? Con un poco de valor fui al cuarto para ponerme los zapatos y le dije a mi esposa que no hablara y que saldría para ver quién estaba afuera. Al salir vi que estaba sentado el joven de espaldas en una banca frente a mi casa. Quise salir pero sentí un temor y no le quise ver el rostro. Así como salí regresé y cerré la puerta y quise rezar pero no me sabía ninguna oración. Fue entonces que lo comprendí. Quizás el diablo me había seguido para tomar conmigo. Sin darle mayor importancia me fui a acostar y me quedé dormido con un leve ruido de la música de banda resonar a lo lejos y la extraña presencia del diablo cuidándome el sueño. El diablo a mi puerta. Relato anónimo basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. El árabe. Basado en un relato de Pedro Horta Almazán. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Durante mi juventud y gracias a las enseñanzas de mi padre trabajé arduamente de sol a sol en ranchos de diferentes regiones de la Huasteca veracruzana. Fue en esos lugares donde me sucedieron cosas extrañas y sin explicación alguna, y es hasta ahora que aún no puedo entender por qué me pasaban esas situaciones. Fui expuesto a tantas y tantas cosas que mi vida ha girado en torno a los sucesos paranormales, que ya anteriormente he tenido tiempo de explicar y contar en este espacio, y este es uno de tantos relatos que quisiera compartirles. En aquel tiempo yo era un vaquero experimentado que trabajaba en un rancho ganadero. Era muy común en aquellos lugares que corrían leyendas acerca de fantasmas aparecidos que espantaban a la gente sin esperarlo.
Yo como siempre acompañaba a mi padre en sus labores al campo y como administrador de los ranchos del patrón. Y fue en una de esas ocasiones en la que nos acompañaba un caporal y varios ayudantes de unos ranchos de Tamaulipas. Era uno de esos días calurosos de verano cuando nos encontramos en una galera castrando toretes. Eran 100 animales a los que habíamos de esterilizar y encerrados en corrales asignados para la capada. Era una ardua y cansada labor acarrear todas esas reses de corral a corral. Ya caída la tarde hacíamos una última tanda y encerramos al último animal. Luego nos retiramos a la galera donde dormiríamos, y esa noche justamente hacía un calor espantoso. Uno de los ayudantes, al cual llamaremos el pariente Panco, le sugería a mi padre dormir en la parte de afuera, cobijados por las estrellas y lejos del calor que provocaba el techo de lámina donde dormíamos. Mi padre siempre fue un hombre muy braqueado y mal hablado y le respondió al pariente: «Mira, cabrón, si dormimos afuera puede que se nos aparezca el árabe y nos espante». La leyenda contaba que el famoso árabe había sido dueño del rancho donde trabajábamos, pero cuando murió juró nunca dejar aquellos pastos de aquella vasta propiedad, y que de tanto en tanto se aparecía montado en su caballo haciendo ruido con sus espuelas. El pariente Pango, en un gesto de soberbia y altanería, le contesta a mi padre una frase que comúnmente escuchas, y que la gente que la dice no tiene ni idea de lo que habla: «Yo no le tengo miedo a los muertos, solamente le tengo miedo a los vivos». Entonces tomó su petate y almohada y salió dispuesto a dormir a la intemperie. Envalentonados cometimos la imprudencia de seguir a Pango y salir a pasar la noche cobijados por las estrellas y la fresca brisa nocturna. Acomodamos unas camas hechizas debajo de un gran y frondoso árbol de capilla. Estábamos muy cansados y yo en particular dormía poco. Tenía ciclos de sueños que me hacían despertar en ciertos momentos de la madrugada. Recuerdo bien que fui despertado por una extraña brisa que movía las ramas de los árboles. Ahí comencé a sentir un frío, pero era un frío bastante extraño. Al despertar me di cuenta que había neblina por donde quiera. Todo aquello me decía todo y era muy tenebroso. Podía jurar que aquella niebla tenía vida propia, ya que iba invadiendo cada rincón del lugar. De pronto escuché claramente los belfos de un caballo. Se escuchaban cada vez más y más cerca, y conforme esto pasaba sentía frío y temor y la neblina se comenzó a poner más densa. Y ahí pude ver entre ella la figura de un enorme caballo y vi como alguien se estaba desmontando de aquel animal. Escuchaba sus pisadas y las espuelas de sus botas que cascabeleaban al andar. No quise sugestionarme, así que pensé que era uno de los vaqueros que intentaba espantar a Pango por los dichos. Tomé mi lámpara de mano que guardaba debajo de la almohada y levanté el pabellón mosquitero para alumbrar. No sé qué sucedió, pero al querer alumbrar aquella figura que se acercaba sentí un fuerte golpe que tiró la lámpara rompiéndola en pedazos. Fue entonces que sentí pánico y me protegí con lo único que tenía en mi mano, lo cual era mi sábana, así que me tapé de pies a cabeza. Era terrible escuchar la brisa que movía las hojas de los árboles violentamente, así como el ruido de aquellas espuelas. Recé y recé, pero no recuerdo en qué momento me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté pensando que todo aquello había sido un sueño por la sugestión, pero al voltear para ver a todos lados estaba Pango sentado en su camastro, y con una mirada atónita decía: «De ahora en adelante también le tendré miedo a los muertos». Anoche se me apareció el árabe y lo vi montado en su caballo. Ni siquiera se dieron cuenta, cabrones, pero hasta me oriné en la cama por el miedo. En eso todos comenzaron a reírse nerviosamente, indicando que ellos también lo habían escuchado, y que también habían visto al árabe. Inclusive se habían orinado del susto. Acompañados de una buena cecina y frijoles y un enorme pocillo de café negro, comenzaron a contar lo que había sucedido. Todos coincidimos en la historia. Escuchamos las cadenillas del freno del caballo, las espuelas al bajar de él y el frío y una extraña neblina que había inundado todo el lugar. Mi padre escuchaba como extasiado aquellas historias y se reía por dentro. Al terminar el desayuno, Separe solamente nos dijo: «Ya ven, cabrones, también hay que tenerle miedo a los muertos, ya que contra ellos no te puedes defender». El árabe, basado en un relato de Pedro Horta Almazán, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. La promesa, relato basado en una experiencia real de Antonio Alejandro Larios, escrita y adaptada por Eduardo Liñán. La familia Larios Hernández estaba conformada por el señor Daniel, su esposa y un par de hijos, Vicente y Antonio.
los cuales eran muy unidos y se llevaban pocos años. Vicente se había recibido de ingeniero mecánico y Antonio apenas iba en la preparatoria. Durante el tiempo en que Vicente estuvo estudiando en el TEC, había comprado con sus ahorros un automóvil usado. Un Cavalier modelo 93 cuya carrocería estaba carcomida por la humedad y con problemas de suspensión y dirección. Sin embargo, tenía buen motor y alcanzaba buena velocidad. Ese fue el primer auto del joven y lo cuidaba en la medida que le fuera posible. Era su posesión más preciada y útil. Alejandro siempre intentó pedirle a su hermano que le prestara el auto y ante las negativas de su hermano mayor terminaba por desistir y volver a intentar manejar el Cavalier. Había aprendido a conducir en él y había veces que su hermano lo dejaba manejar en tramos cortos de la casa al supermercado y viceversa. Pero Alex deseaba más y deseaba poder pasear en él por la orilla de la playa y subir a cuanta jovencita se cruzara en su camino. Esos eran sus más apremiantes deseos, mismos que eran frustrados por el hermano. Tiempo después, Vicente fue llamado por una empresa maquiladora en la frontera norte del estado para trabajar en ella. Era una oferta de trabajo importante y una gran oportunidad que no debía desaprovechar, por lo que tomó la decisión de irse y empezar a formar su propio camino. Antes de marcharse, Alex le pidió a su hermano poder manejar y cuidar el coche mientras no estaba, por lo que ya ante la insistencia de su hermanito terminó por acceder a dejarle las llaves y permitirle cuidarlo. Pero antes debía cumplir ciertas reglas que debía respetar si deseaba conducir el auto. La primera de ellas era no manejar alcoholizado y la segunda era nunca manejar a más de 60 km por hora. Y la tercera y más importante era que no tenía permitido fumar dentro del vehículo. Los jóvenes sellaron el trato con un abrazo y Vicente le entregó las llaves del auto. El primer día en que Alex manejó el Cavalier se sintió soñado y pensó en todas las oportunidades que tendría para levantar a chavitas y llevarlas a pasear y quizás tener algo de acción en la parte trasera. A pesar de eso, extrañaba a su hermano y procuró siempre cumplir la promesa que le había hecho. Pasó el tiempo y el destino tocó de una manera terrible las vidas de Alejandro y su familia. Recibieron la mala noticia de que su hijo, el hermano mayor, había sufrido un accidente en la carretera. El joven regresaba para las fiestas decembrinas con su familia y el auto utilitario donde venía se había estrellado frente a un tráiler. Y desafortunadamente había perdido la vida instantáneamente. La noticia fue bastante dura para toda la familia, pero más para Alejandro, que vio en la pérdida de su hermano morir una parte de él mismo. El carácter del joven se comenzó a volver más iracundo y perturbado. Cada día salía de su casa rechinando las llantas, siempre lleno de coraje y con una rabia que le hizo dejar la prepa y se dejó tirar en las garras del vicio. Cada día bebía y manejaba sin rumbo fijo, extrañando a su hermano y maldiciendo el destino. Como consecuencia de todo, comenzó a tener problemas con sus padres por la vida que llevaba, ya que era bastante vicioso y no tenía control alguno. Manejaba el auto sin precaución a toda velocidad por avenidas y caminos poco transitados. Fumaba y bebía en el interior del carro sin importarle la vida de los demás o la suya. Cierta noche que volvía de una juerga y conduciendo a lo largo del Libramiento, al pasar por uno de los muchos baches que habían en el camino, uno de estos lo hizo saltar y tirar el cigarrillo que tenía en la mano. No supo dónde cayó y solamente veía salir el humo de sus pies. Apartando la vista de la carretera, intentó tomar las colillas a tientas. La velocidad, lo malo del camino y la imprudencia hizo que cayera en un gran bache, haciéndole dar un volantazo que lo llevó a derrapar por la orilla del camino. Una de las ruedas del auto se reventó y la inercia hizo que se volcara quedando llantas arriba. Prácticamente patinó sobre la gravilla del camino hasta que por fin terminó su loca carrera en un gran árbol. El encontronazo fue aparatoso y Alejandro golpeó su cabeza quedando inconsciente y con sangre brotando de la herida. Llevaba el cinturón de seguridad puesto y eso lo había salvado de un destino trágico. Cuando Alejandro despertó ya era de madrugada y no recordaba dónde estaba o qué le había pasado. El dolor lo hizo dolerse de la cabeza y tenía una vista nublada. Estaba oscuro y se dio cuenta de que el auto estaba chocado y volteado. Ahí se encontraba a unos cuantos metros de la carretera en donde los autos pasaban raudos sin percatarse de su accidente por la oscuridad del camino. De algún modo logró quitarse el cinturón y cayó pesadamente sobre el capacete del auto. Y hecho esto intentó salirse arrastrando. Para su buena suerte no se rompió nada y solo fueron golpes que lo dejaron adolorido y con sangre coagulada pegada al rostro. Su vista estaba nublada y se arrastraba lentamente hacia la parte trasera del auto. Ahí se sentó recargado en lo que había quedado de él, esperando que quizás alguien pasara y se diera cuenta del infortunio. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente y de pronto sintió algo extraño en el ambiente.
Era un escalofrío que lo había rodeado por completo y en instantes pudo notar que alguien le estaba tocando el hombro. Al girar la cabeza pudo ver quién estaba ahí. Con mucha sorpresa vio que era su hermano Vicente. El rostro de su hermano muerto era de ira y reproche, muy probablemente por lo que había hecho en su auto. Entre lo inconsciente y lo confundido logró escuchar cómo su hermano le decía una y otra vez: «Aléjate de mi coche». Con una leve sonrisa y en tono retador le dijo a su hermano: «Tú estás muerto, este ya no es tu carro». Enseguida Alejandro sacó una cajetilla de cigarrillos de la bolsa de su camisa y tomó uno para fumarlo. En cuanto se lo puso en la boca y acercó el encendedor para prenderlo, Vicente resoplaba para apagar la tenue llama. Y cada que el joven herido intentaba encenderlo, su hermano mayor repetía la acción para apagarlo. Hasta que por fin Alex se rindió y se rió para sí mismo diciendo: «Ya sé que no quieres que fume en tu carro, pero ¿para qué te mueres, cabrón? ¿Para qué me dejaste solo?». Mientras se recostaba, comenzó a llorar con amargura la muerte repentina de su amado hermano, el cual estaba ahí parado viéndolo con mucha tristeza, hasta que unas farolas lo hicieron desaparecer de la vista de Alejandro. Luego de las farolas escucharon unas sirenas y era una ambulancia que llegaba a auxiliar al joven herido. Aún aturdido notó como un par de hombres lo colocaron en una camilla con cuidado, y así lo fueron alejando de los restos del auto en tanto uno de los rescatistas pedía ayuda a los bomberos. Eso hizo pensar a Alex el por qué si no se había quemado nada. Luego de estar en la ambulancia, los rescatistas le quitaban la ropa y le ponían una manta para cubrirlo. En tanto, un policía se subía a la ambulancia para revisar el estado del joven. Cuando este último lo vio, le dijo que le regalara un cigarrillo. Aunque el policía, con un gesto de preocupación y en tono de burla, le dijo: «No creo que sea buena idea, amigo. Estás todo empapado de gasolina, y toda la zona esta tiene restos de combustible. Si enciendes cualquier cosa vamos a quemarnos. Por eso estamos esperando a los bomberos». Al decir esto, Alejandro sintió un leve escalofrío acompañado de una tristeza enorme. Hecho esto, no pudo contener las lágrimas. Llevó sus manos al rostro para tratar de evitar que lo vieran llorar, y luego de retirarlas vio a lo lejos lo que parecía ser la silueta de su hermano Vicente, el cual se encontraba a un lado del auto volcado. Ahí levantaba su mano como despidiéndose de él y recordándole entonces la promesa que había hecho, y cayó en la cuenta de que su amado hermano le había salvado de tener una muerte repentina y horrible. La promesa. Relato basado en una experiencia real de Antonio Alejandro Larios. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.